¿Cómo están, hermanos? Es una bendición poder saludarles y bendecirles en el nombre del Señor. Cada etapa es importante, cada etapa es necesaria, cada etapa es vital para nuestra formación. Por eso es muy importante que nosotros continuemos en esta disciplina de estarnos conectando, de estar perseverando y persistiendo en aquellas cosas que el Señor ha mandado para Misión Cristiana del Calvario. De verdad, es muy gratificante ver ministerios conectados y discípulos en general, verles perseverando, persistiendo, saludando, y eso dice mucho de ustedes. Y también a ustedes que no les veo conectados porque lo hacen en otro horario, también me estoy refiriendo a ustedes. Definitivamente es un recurso muy valioso el que el Señor nos ha dado, y poder sintonizar el adiestramiento, poder conectarnos y ser parte de los adiestrados por el Espíritu Santo, de verdad es un enorme privilegio. El día de hoy quiero contarles que vamos a comenzar en una etapa distinta, una etapa nueva. Vamos a entrar a la etapa de adoración. La etapa de adoración definitivamente debe producir en nosotros lo que el Señor quiere. Debe producir en nosotros lo que el Señor necesita, lo que está requiriendo también de cada uno. Capítulo 1, entramos con el quién de la adoración. El quién. Bueno, acá en este capítulo nosotros vemos que nuestro apóstol escribe y dice: si leemos la definición de adoración que da el diccionario, encontramos que es reverenciar con sumo honor y respeto, rendir a la divinidad el culto que le es debido, amar con extremo, admiración, captar la atención. Muy bien. Cuando hablamos de adoración, regularmente se enfoca, o muchos lo entienden como grupo de alabanza y adoración. Ese pensamiento, esa idea, es la que no ha permitido que la iglesia se desarrolle como tal, como los adoradores que son. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos comprender? Es que cuando se habla de adoración, no está entonces reducida a un grupo de hermanos que ejecutan instrumentos, que cantan alabanzas dentro del culto o del servicio. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando naturalmente de adoradores en primer plano. Y necesitamos entender que todos somos adoradores. Hemos sido creados para adorarle a Dios, para alabar, adorar y exaltar al Señor. Acá definitivamente quienes debemos de poner cuidado, quienes debemos de poner atención a esto, somos exactamente los ministerios, para poder para comenzar. ¿Qué significa a lo que nosotros debemos de ponerle cuidado? Por ejemplo, cuando hablamos de adoración, no nos estamos refiriendo tampoco a cantos. Los cantos son solo una parte de de lo que es la adoración, de lo que es la alabanza. Pero por alguna razón o por diversas razones, algunos han llevado la adoración a ese espacio de tiempo en los servicios, en donde por media hora, por 45 minutos, una hora, el tiempo que fuera,
Para muchos esa es la adoración. Bueno, definitivamente debemos de ponerle cuidado y mucha atención, porque también dice acá nuestro apóstol que algunos, a la hora de hacer una convocatoria para un congreso de alabanza, pues quien pensaría que debe de ir son los del grupo de alabanza. Pero sin embargo, nuestro apóstol nos enseña acá de que si se hiciera una convocatoria, ya sea un congreso o un seminario, ¿quiénes debieran de ir? Deberá de ir toda la iglesia. Toda la iglesia debe ser adoradora. Todos somos adoradores. Pero necesitamos naturalmente expresar esa adoración a Dios, y no solamente a través de los cantos. Cuando hablamos de un énfasis, de el énfasis de la adoración en la iglesia, debe de ser entonces dirigida a toda la iglesia y no solamente a un grupo. La adoración es una expresión de amor en su forma más elevada, nos dice acá nuestro apóstol, de manera que debemos de tener la adoración genuina, y la adoración genuina debe de ir dirigida al Padre. Está basada en amor. Recuerden ustedes lo que dice en las Escrituras, allá en Marcos capítulo 12 y verso 30, nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios, Él va a ser el objeto de nuestra adoración. Si entendemos que fuimos creados para cumplir el propósito de Dios, pero naturalmente dentro de ello fuimos creados para adorar a Dios, entonces vamos a entender que el cielo está lleno de adoración. Pero aquí mismo en la tierra nosotros expresamos esa adoración que allá mismo también en el cielo se expresa a Dios. Muy bien, cuando se trata de adorar, nuestro apóstol dice, la pregunta nunca ha sido si hay que adorar o no, sino consiste más bien en quién, cuándo y por qué debemos adorar. ¿Quién, cuándo y por qué? Cuando vemos nosotros en Mateo capítulo 4 y verso 10, la Escritura nos muestra un episodio muy, pero muy interesante. Dice, en el desierto, cuando Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos aquí una respuesta poderosa. Primer plano, al Señor tu Dios adorarás. Aquí hay dos aspectos importantes que debemos de conocer. Primero, lo que hace Jesús es llevar a Satanás al reconocimiento del señorío de Cristo. Lo somete allí. Al Señor tu Dios. No le dijo al Señor mi Dios, le dijo al Señor tu Dios. Porque Satanás mismo fue creado por Dios. Satanás mismo es alguien que debe darle gloria a Dios. Satanás mismo es alguien que debe adorar a Dios. A algunos les puede chocar eso, crear algún tipo de conflicto, pero si es creación de Dios, debe adorar a Dios. Pero un aspecto más es que Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás. El otro aspecto que debemos de ver es
¿a quién va dirigida la adoración? Le dice, al Señor tu Dios adorarás. Muy bien. Es muy importante entender por todos nosotros entonces que la adoración sí tiene una dirección. Debemos saber entonces a quién va dirigida la adoración. Esto es algo que se ha corregido desde hace algún tiempo. Recuerden ustedes que se enseñó, se ha enseñado acerca, si vamos a los cantos, aunque ya explicamos que esa no es toda la adoración, eso es parte de una expresión de toda la adoración. Pero si bien es cierto, cuando entramos en materia a esto de los cantos que cantamos, comenzamos a corregirnos, a quitar, a sacar de los listados de los dirigentes de alabanza, se quiere decir, o se puede ver de esa manera, cuántos cantos que se cantan o se cantaban más bien, al menos en Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad? Dentro de los templos y que no iban dirigidos a Dios. Cantos de repente muy lindos, cantos preciosos, pero que al examinar su contenido, la letra, lo que menos hablaba es del Señor. Hablaba de cada uno de nosotros. Nos hacía sentir bien, nos estimulaba. Hay cuánto canto precioso que hasta muchos comienzan a llorar. ¿Pero por qué? Porque toca sus emociones. Y si examinamos esos cantos, no van dirigidos a Dios. Y por eso entendimos que no teníamos por qué seguir cantando aquellos cantos que no van dirigidos al Padre, que no van dirigidos a Cristo mismo. Es exactamente lo que aquí nos está enseñando nuestro apóstol. La adoración debe ir dirigida a Dios, debe ir dirigida al Padre, a Cristo mismo. Por eso nosotros no podemos ignorar a quién va dirigida nuestra adoración. Es importante entender también que cuando allá en Isaías capítulo 14 nos habla el Señor a través del profeta de la caída de Lucifer. Lucifer sí tuvo definitivamente un punto culminante. Él siempre tuvo una aspiración y es ser adorado. Él siempre quiso la adoración para él. Notemos algo muy importante. En la tentación, allá en Mateo 4, él sigue con la misma aspiración. Todo esto te daré, le dijo a Jesús, si postrado me adorares. Quiere decir que nunca cambió esa aspiración. Él todo el tiempo, desde que estuvo allá en el cielo, sirviendo al Señor, tuvo esa aspiración y después de haber sido echado de allá, sigue teniendo la misma aspiración. Por eso es importante entender para cada uno de nosotros que la adoración sí debe ser dirigida, pero debe ser dirigida al Padre. Debe ser dirigida a Dios. Recuerdo cuando la mujer samaritana le habla a Jesús, recuerdan ustedes también, que cuando ella le hace la pregunta, ¿dónde se debe de adorar? Ustedes dicen que se debe adorar acá, pero nuestros padres adoraron acá en este monte. Entonces Jesús le enseña a ella algo muy importante. Créeme, oh mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces la ubicó, porque la adoración no estaba determinada a un lugar. Hoy podrían alguien decir que la adoración genuina está allá
con los judíos. Alguien hoy podría decirnos, ahí es donde está la adoración genuina. Pero hoy entendemos que no está determinada a una ciudad, a una nación, a un pueblo. La adoración genuina es la que todo adorador, todo aquel que ha nacido de nuevo, ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, está dirigiendo al Padre. Y entender que todo lo que ha sido creado, todo exactamente, debe rendir, debe someter, debe humillarse y exaltar al único que es digno de recibir la alabanza y la adoración. Por eso es que cada uno de nosotros adoramos a Dios y hacemos bien en meditar nuestra adoración en el trabajo, nuestra adoración en la escuela, en la universidad, en la casa, donde quiera que estemos y que vayamos. No necesariamente es que vamos a andar escuchando música cristiana, no necesariamente. Algunos creen que necesitan estar oyendo, por ejemplo, música cristiana todo el día para estar adorando a Dios. Recordemos muy bien que la adoración no tiene que ver solamente con cantos, en donde ya dijimos también que aún muchos de ellos no tienen ni siquiera que ver con adoración. Pero no estoy diciendo que eso no se haga, no estoy diciendo que no alabe a Dios juntamente con las alabanzas, por ejemplo en Misión Cristiana del Calvario, que nosotros cantamos. Cuando digo nosotros, todos los que conformamos Misión Cristiana del Calvario. No estoy diciendo que no se haga. Lo que estoy diciendo es que entendamos muy bien el fin, el propósito de la adoración. ¿Quién, cuándo y por qué? ¿Quién? Pues va dirigida a Dios, va dirigida al Padre, va dirigida a Cristo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. La adoración no está limitada a un espacio, a solamente cuando voy al culto o voy al servicio. No, es todo el tiempo. Yo debo tener una actitud de adoración constante delante del Señor. Pero también el por qué. Bueno, adoramos porque reconocemos su señorío, porque reverenciamos su nombre, porque reconocemos que Él es Dios, que Él es Rey, Él es Señor. Y entonces, cuando nosotros entendemos esto, definitivamente vamos a buscar adorar al Padre en todo tiempo. Y muchas veces no vamos a estar ni siquiera cantando. Vas a estar en tu trabajo, en tu negocio, vas a estar en tu casa o fuera de ella, y no vas a estar, por ejemplo, aquellos que están trabajando en los campos, aquellos que están trabajando en la montaña, en el cultivo o en la agricultura, como quiera, la ganadería, pues no van a andar ellos ahí con su grabadora muchas veces, ¿verdad? Bueno, pero que ellos sepan, al igual que todos nosotros, que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, estamos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Independientemente si tenemos la oportunidad de escuchar cantos que verdaderamente exaltan, que verdaderamente glorifican al Señor, aunque no los estemos escuchando, pero sabemos que allí estamos adorando al único y sabio Dios, al Dios verdadero. Por eso debemos de poner cuidado y atención. Yo animo a todo el ministerio que me está escuchando y me está viendo, y naturalmente a todo discípulo, para que pongamos cuidado y lo que estamos también cantando, y que aprendamos a, si eso todavía hay alguna iglesia que no lo ha hecho o le ha puesto poco cuidado, comience a evaluar, a examinar lo que se está haciendo. En la mayoría de los casos nos explica nuestro apóstol también que le han entregado la adoración
al grupo de alabanza. El grupo de alabanza es el que determina muchas cosas que tienen que ver con la adoración en la iglesia. Esto debemos de corregirlo. Y comienza por los ministerios. Nosotros, cada uno de nosotros, debemos de tener claro y poder enseñar lo que realmente es la adoración. Y si entendemos lo que realmente es la adoración, detalles tan importantes como los cantos dentro de ello, vamos también a hacerlo bien. Vamos a sacar todo canto que no glorifica a Dios, que no glorifica a Cristo, por muy bonito que sea. Pero hay que poner atención a la letra de los cantos y entonces, aunque ese canto hiciera llorar a todos los hermanos, pero al examinarlo, pero ese canto no está glorificando a Dios, no está exaltando su nombre, no le está adorando a Él. Ah, bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, mis amados, tenemos que ser muy honestos y muy íntegros en esto. No podemos decir que la presencia de Dios descendió e hizo que todos terminaran quebrantados o llorando. Sencillamente, hay cantos que estimulan las emociones, estimulan el alma, y eso hace que algunos se entristezcan, eso hace que otros lloren, eso hace que otros se alegren, pero la verdadera adoración no estimula las emociones. La verdadera adoración lleva a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a rendirse al Rey de Reyes y Señor de Señores, a reconocer su señorío, su majestad, su gloria. Le da la honra de vida a su nombre, y no solamente dentro del templo, no solamente dentro de la reunión del culto del servicio, sino que entiende que las 24 horas del día debe tener una actitud permanente para adorar a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esta introducción que tú nos concedes en lo que es la adoración. Etapa, Señor, muy importante dentro de la serie Edificando el Cuerpo, en donde nosotros como cuerpo de Cristo es necesario que recibamos esta palabra, esta enseñanza, y que también evaluemos cómo estamos, que no asumamos que estamos bien, que evaluemos, Señor, todo lo que tiene que ver con la adoración a ti, y dentro de ello haremos bien, Señor, en evaluar aún lo que nosotros cantamos, si está acorde al diseño. Padre, muchas gracias por crearnos también para adorarte, para darte la honra de vida a tu santo nombre. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados, de veras es un gusto poder estar con ustedes, bendecir sus vidas y sobre todo edificarles a través del adiestramiento. Entiendo muy bien mi función, soy un instrumento en las manos de Dios, como lo son ustedes también que me están viendo y escuchando. Recordemos que debemos de ser esos instrumentos poderosos, esos instrumentos de gloria, para que el Señor haga lo que se ha propuesto hacer en nosotros y a través de nosotros. Es una bendición estar con ustedes, les bendigo, espero